Bien. La clase de hoy tiene por objeto introducirnos en una herramienta para el análisis y la estimación. En rigor uno podría decir, la herramienta se llama análisis de densidad de kernel, pero uno podría convenir que trata más bien de una estimación de densidad, ¿sí? Es decir, de análisis, podría ser más discutible el concepto de análisis aplicado, digamos, a el proceso que hay atrás, ¿no es cierto? Es más bien un estimador, ¿ya? De hecho, también se le denomina estimador de kernel. Bien, entonces un estimador de densidad de kernel aplicado al espacio urbano, ¿ya? Lo que vamos a hacer hoy día, entonces, es introducirnos en esta análisis de densidad, y la clase de mañana vamos a ver cómo se puede aplicar a los estudios urbanos o al espacio urbano, partiendo de la base de que uno de los rasgos que identifican a las ciudades o a los entornos urbanos es la alta densidad de población o de actividades humanas, ¿ya? De hecho, tal como yo se los presenté, les presenté mis definiciones del urbano, ¿ya? En la primera sesión del curso, para mí es más importante la densidad de actividades, ¿ya? Que la densidad de población, ¿ok? Pero eso ya se los argumenté en la primera clase. En otro minuto podemos, cuando discutamos los datos, podemos darle vuelta a eso, o por qué considero más importante la densidad de actividades que la densidad de población. Pero podemos convenir que es un rasgo característico propio de lo urbano el alto nivel de concentración o aglomeración de actividades. Bien, pero luego recuerden ustedes que yo les indiqué en una de las clases precedentes también de que densidad no es lo mismo que concentración, ¿ya? La concentración refiere a la distancia relativa entre un conjunto de elementos o puntos en el espacio. La densidad refiere a la cantidad, frecuencia, peso, ¿cierto? Pero en realidad es una cantidad de actividades, población, elementos, puntos sobre un espacio. Bien, entonces aquí en estricto rigor, bien, si yo defino una celda, ¿sí? Un polígono, lo que voy a tratar de analizar es cuántas entidades hay en un polígono, bien, y no la distancia relativa de esas entidades dentro del polígono, es decir, si están muy cerca o muy separados, ¿cierto? Entonces, lo importante acá, por cierto, va a ser definir el polígono, ¿ya? Ese es el elemento más sensible, ¿ya? La capacidad que yo voy a tener de definir cuál va a ser el polígono al cual yo le voy a contabilizar la cantidad de entidades que tiene dentro de sí, ¿cierto? Localizado dentro de sí. ¿Ok? Ya. Vamos entonces. El estimador de densidad de kernel, ¿ya? Determina la probabilidad de encontrar una entidad de punto. Bien, ustedes tienen que trabajar con entidades de punto, y si tienen cuerpos que, que estén geométricamente representados por polígonos, tienen que extraerle un centroide, como se denomina, para pasarlo a punto, ¿ya? Entonces es la probabilidad de encontrar una entidad de punto sobre una celda determinada, ¿ya?
Y entonces necesita puntos y necesita celdas, ¿ya? Las celdas son análogas, uno podría decir, a los píxeles, pero en realidad no son píxeles, les vamos a llamar celda, ¿ya? Porque el píxel, ¿cierto? Es también una celda, pero utilizada para capturar la información espectral visible, ¿cierto?, de una imagen, ¿ya? No voy a precisar más de eso porque yo no trabajo con fotointerpretación ni con raster que sean utilizados para capturar las bandas espectrales de las imágenes, por lo tanto yo me quedo hasta ahí, ¿ya? Una celda corresponde a también un cuadrado, un cuadrilátero donde su alto y ancho son equivalentes, ¿cierto? Pero que se construye no para capturar, ¿cierto?, la información de las bandas espectrales de una imagen, de una imagen, ¿sí? Sino que se construye la celda para simplemente particionar el espacio geográfico, ¿sí? Dividirlo en entidades iguales, ¿bien? Y que pueda ser representada una información que estoy generando al nivel de esas entidades, ya al nivel de esas celdas, ¿ok? Entonces, funcionan igual como polígonos, ¿bien? Como si fuesen vectores, ¿cierto? Pero en realidad es un raster, ya se construye un raster con celdas, ¿bien? Para tener información continua. Recuerden que ese es uno de los, o es la virtud de los raster, ¿cierto? Presentar información continua, ¿bien? Y en donde cada una de estas celdas es igual a la otra, por lo tanto nosotros al saber el tamaño de la celda, ¿cierto? Una celda de 100%, de 10 por 10, ¿bien? Podemos inmediatamente hacer los análisis, porque cuando vamos viendo un patrón o vemos solamente una celda que tiene un valor, nosotros sabemos, ¿cierto?, que ese valor está representando una determinada área, digamos, en superficie me refiero, ¿sí? Con una celda de determinado tamaño. Entonces, evidentemente, si ustedes cuando en el espacio tienen información representada en polígonos que tienen distintos tamaños, distintas geometrías, el análisis se hace más complicado. Ya el análisis, eh, precisamente, ¿no es cierto?, porque tiene geometrías distintas y áreas distintas, entonces no puedo saber si yo tengo un mismo valor, si ese mismo valor está representando áreas distintas, hace más difícil el análisis, ¿bien? Pero cuando tenemos, ¿cierto?, construidas celdas, el análisis se vuelve mucho más simple. Piensen ustedes, por ejemplo, ¿ya?, tener un análisis de la probabilidad de ocurrencia de un contagio de coronavirus, ¿ya? Si yo tengo el espacio representado en comunas, ya yo tengo casos de coronavirus por comuna, en realidad, si yo tengo 100 casos en la comuna de Loprado o 100 casos en la comuna de Pudahuel, ¿bien?, es totalmente distinto, ¿sí? Y inmediatamente la imagen se hace imposible de comparar. Por cierto que yo puedo decir, bueno, es que Pudahuel es muchísimo más grande, entonces que tenga 100 casos no es tan relevante como Loprado, que es muy chiquitita y tiene también 100 casos, entonces estamos más complicados en Loprado. Pero para hacer esa comparación necesito dividir por la superficie que tenga la comuna, o por la población, o por algo que me permita, ¿no es cierto?, controlar las diferencias espaciales que existen entre estas dos comunas. Bien, y así con todos los casos, cuando ustedes representen información de cantidad de casos en distintas entidades espaciales, va a ser imposible, ¿no es cierto?, que ustedes estimen por unidad de superficie, ¿cierto?,
cuántos casos hay, porque en realidad los polígonos son distintos. Bien, entonces en la gracia de construir las celdas es que los polígonos no sean distintos y por lo tanto 100 casos en un polígono que está en Loprado vale lo mismo que 100 casos que está en un polígono que está en Pudahuel. ¿Por qué? Porque esos polígonos son celdas de iguales magnitudes. Bien. Entonces, acá lo que hace el estimador de densidad de kernel es ver la probabilidad de encontrar puntos en las celdas que vamos a construir. ¿Ya? Calcula un valor por unidad de área a partir de las entidades de punto utilizando funciones para ajustar valores según distancia y peso asignado a la entidad. Eso es lo que vamos a ver más adelante y se los voy a ir explicando. Pero lo que quiere decir, ¿cierto? Es que luego cada píxel va a tener un valor, ¿cierto? Por ejemplo, ahí dice height, de alto, de 155 puntos, y eso es, ¿cierto? Que debiesen haber ahí, ¿cierto? 155 entidades de lo que sea que está ahí representado, ¿cierto? Partículas contaminantes o población, es decir, lo que puede ser graficado como punto, 155 por una unidad de área. Puede ser hectáreas, pueden ser millas, pueden ser, de hecho, la magnitud de la superficie con la cual ustedes están estimando no tiene relación con el píxel, con la celda. Yo puedo tener una celda de 100 metros por 100 metros. Ustedes sabrán que 100 metros por 100 metros es igual a una hectárea. Entonces la celda tendría una hectárea. Pero yo puedo decirle al programa que me calcule, bueno, cuántos puntos hay por kilómetro cuadrado. Y el kilómetro cuadrado es mucho más grande que una hectárea. Pero me va a sacar la relación, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 100, ¿cierto? Puntos en una hectárea, ¿cierto? Eso sería lo mismo que decir 10.000 puntos por kilómetro cuadrado, ¿cierto? Saca esa relación. Entonces ahí el 155 está ahí. Esta es una imagen de la página de Esri. Entonces era para poner un ejemplo. Puede estar puesto por cualquier unidad de superficie, pero es una cantidad de elementos por unidad de superficie que está en los píxeles, ¿ya? Ahí no sabemos cuánta magnitud tienen los píxeles, pero eso es algo que nosotros siempre vamos a saber cada vez que hagamos un kernel, porque nosotros vamos a darle esa información, le vamos a pedir al programa que construya las celdas como nosotros queramos, ¿bien? Miren, por ejemplo, una aplicación, esto es una aplicación que la pongo porque para que sepan los temas que yo trabajo, bueno, en el laboratorio 6 van a poder verlos con más detención, pero esa es una densidad de kernel para transacciones, ¿sí? De terrenos, perdón, de propiedades en general, en Santiago. Ya yo pesco una base de datos, tomo y analizo una base de datos de bienes raíces en general, todo tipo de bien raíz en Santiago. Y veo dónde se han transado los bienes raíces, ¿ya? Y le construyo una densidad de kernel. Entonces defino una celda, ¿ya? Y ahí me está dando cuenta, ¿no es cierto?, de lugares donde hay alta, mediana o baja densidad en términos de la cantidad de transacciones por unidad de superficie. ¿Bien? Ok. Y entonces aquellas celdas que tienen, ¿cierto?, más cantidad de transacciones por unidad de superficie van a ser aquellas que le vamos a denominar de alta densidad. Ok, bien. Ahora, los componentes básicos del kernel ya son tres. Las entidades de punto, que es el input que tenemos, ya vamos a tener que tener siempre, ¿cierto?, un shape de puntos. Luego vamos a tener que tener píxeles,
que los vamos a construir nosotros, ¿ya? Le señalamos al programa cuál es el píxel con el que queremos trabajar, ¿ya? Súper importante. Y esto quiero que pongan mucha atención, porque esta es la parte difícil, no difícil, pero aquí hay una cierta complejidad, o dificultad en realidad. Los píxeles no alteran el resultado, solo expresan, ¿ya?, la escala espacial a la que queremos observar el fenómeno, ¿ok? Pero yo puedo tener, ¿no es cierto?, una cantidad de puntos sobre un píxel, ¿bien? Y en realidad lo que me va a calcular el kernel no tiene que ver con la cantidad de puntos que hay partido en la superficie de ese píxel, ¿ya? Sino que el programa va a tomar otra área para calcular la densidad. Y el píxel va a ser solo, ¿bien?, una entidad espacial, ¿cierto?, que me va a permitir expresar esa densidad, ¿ya? No calcularla, ¿ya? Para calcular la densidad voy a necesitar las entidades de puntos y voy a necesitar el radio de búsqueda, ¿ya? Y el radio de búsqueda, ¿qué es? Bien, es simplemente un radio, ¿cierto? Una distancia, entonces, medida en la unidad de distancia o de longitud que ustedes estimen, ¿ya? Metros, kilómetros, metros. Yo ocupo metro, en todo caso, siempre en los ejercicios que vamos a hacer. Bien, que va desde el centroide de cada píxel, se construye un radio. Entonces, desde el centroide de cada píxel, desde el punto que está ubicado en el centro de este cuadrado, hacia construyendo una circunferencia, ¿cierto? Donde el centro de circunferencia es el centroide de cada píxel y el radio de la circunferencia es el radio que ustedes van a definir. Entonces ustedes deben definir una celda a la cual van a mostrar la información y un radio de búsqueda que lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es tener construir la circunferencia, ¿cierto? Desde el centroide de cada píxel, ¿cierto?, hacia afuera, para poder captar todas las entidades de punto que hay en ese entorno. Bien, por lo tanto, como podrán ver, y lo van a ver ahora en la próxima lámina, ¿ya?, lo más sensible para el análisis de kernel es la definición del radio de búsqueda, ¿ya? No necesariamente del píxel. Ahora, ocurren situaciones en donde si el píxel uno lo cambia, pueden generarse variaciones en el valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque los centroides se desplazan. Eso lo vamos a mostrar más adelante. O sea, es decir, eh, sí se pueden generar algunas alteraciones en el valor, pero no, uno no modifica el píxel, ¿cierto?, para buscar determinados valores, porque además no existe una proporcionalidad entre el tamaño del píxel, ¿cierto?, y el valor que ustedes vayan a tener. No porque tengan píxeles más grandes, ustedes pueden tener un píxel que tenga todo el mundo, ¿cierto? Es decir, el mundo representado en solo un píxel, poniendo un caso para ejemplificar nada más. Pero si el radio de búsqueda es 100 metros, ¿cierto?, la cantidad de puntos que va a buscar y cómo va a calcular la densidad de ese píxel va a ser con la circunferencia de radio de 100 metros, ¿ok? Y va a expresar ese valor en todo el píxel. Entonces, en realidad, va a ser va a distorsionar muchísimo la información. Entonces, por cierto, que, eh, que lo que nos genera el valor de densidad es el radio de búsqueda y la cantidad de puntos, evidentemente,
que existan en el área, ¿no es cierto?, que construye este radio de búsqueda, es decir, dentro de la circunferencia. Y el píxel nos va a mostrar simplemente la información. Bien, y de hecho ustedes pueden tener píxeles chicos con radio de búsqueda muy grandes. Bien, ¿y qué es lo que va a ocurrir ahí? Bueno, que se van a mantener mucha homogeneidad entre los píxeles. Entonces, bueno, eso no es malo. Lo único que ocurre ahí es que si hay tanta homogeneidad entre los píxeles, de repente es mejor agrandar los píxeles para no tener tantos píxeles, porque a medida que hay más píxeles pesan más las imágenes porque hay más datos, porque están guardando información excesiva, ¿cierto? Pero un píxel más finito también les permite ver aquellas áreas de transición y tener más finura en algunas partes del mapa que les vaya a generar, ¿cierto? Entonces, va a depender de cómo ustedes también incluso de cuánta información quieran guardar, de las capacidades de sus programas para hacer correr información imágenes más pesadas o no, pero en realidad lo que quiero que entiendan es que lo sensible en el análisis de kernel es el radio de búsqueda, es el que genera el valor, ¿ya? El píxel es la unidad a la cual nos está mostrando ese valor, ¿ok? Y luego hay dos parámetros avanzados que los vamos a ver más adelante. Miren, ¿se está escuchando? Sí, profe, se ¿Aló? escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ya, miren. Aquí va el ejemplo. Miren la imagen que les presento. Bien. Hay entonces una superficie, ¿ya?, a la cual le construimos una retícula de celdas o píxeles, le he dicho, en algunas partes, como le digo, dice píxel ahí, pero en realidad yo prefiero que le llamemos celda, ¿ya?, aunque en realidad también en la literatura se le denomina píxeles, ¿bien?, porque se guardan como un píxel también, como cualquier imagen, ¿ya?, pero de preferencia denominémosle celda, no voy a considerar erróneo que le digan píxel, pero de preferencia hablemos de celdas, ¿ya? Las celdas, ahí son, por ejemplo, ya, por un ejemplo, ¿ok? Y ustedes tienen ahí celdas azules y celdas rojas, ¿ya? Las celdas azules, lo que nos está diciendo, bien, es que hay, ¿cierto?, un punto, un valor, ¿ya? Un valor de punto, ¿bien? Y eso, ¿por qué ocurre? ¿Cierto? Porque como ustedes pueden ver, miren, el punto que está acá, ¿cierto? De este píxel, ¿cierto? Supera, ¿ya? Supera 1, 2, 3, 4 centroides de cada píxel, ¿ya? Entonces, cada píxel, ¿cierto?, que está acá en azul, ¿bien?, queda incorporado en la circunferencia que construye solo un punto, ya que el punto es de donde está saliendo acá esta recta, ¿cierto? Entonces todos estos píxeles, los voy a mencionar aquí, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto?, quedan inscritos dentro de esta circunferencia. ¿Por qué? Porque acá hay un punto, ¿ya? Acá hay otro punto, ¿bien? Y entonces acá hace lo mismo, dibuja la circunferencia con el radio, y la circunferencia deja el centroide de este píxel o celda, lo deja
dentro de la circunferencia, queda dentro de la circunferencia, ¿ya? El centroide queda dentro de la circunferencia, ¿bien? Este píxel también queda dentro de una circunferencia. Este píxel y este píxel quedan dentro, como ustedes pueden ver, de la circunferencia de 2 puntos. Y por lo tanto, el valor que pasan a obtener es de 2. ¿Se entiende? Entonces, lo que se mide acá es la densidad, ¿cierto? A nivel de cada píxel en función de su incorporación, ¿cierto? A n, o sea, una cantidad, n, que en este caso uno es 1 y los otros es 2, n, cantidad de circunferencias. Bien, circunferencias que representan el área de influencia del punto. Bien, entonces acá yo tengo un punto, esos puntos dibujan estas respectivas circunferencias y como resultado, ¿cierto? Este píxel y este píxel está en el área de influencia, podemos decirle así, de 2 puntos. Bien, y por eso tienen el valor de 2. Pero este, solo de una. ¿Por qué? Porque esta circunferencia de acá, ¿ven? No incorpora en su interior el centroide de este píxel, ni de este píxel. Así como esta circunferencia de acá no incorpora en su interior, ¿cierto? El centroide de este píxel y este píxel. Bien, en el caso de este y este píxel, la circunferencia ni siquiera los toca. Pero en el caso de este píxel y este píxel, como pueden ver, por ejemplo, la circunferencia de este punto, ¿cierto? Que representa su área de influencia, si toca el píxel, si entra dentro de la celda o píxel, ¿sí? Pero no supera su centroide, no incorpora en su interior el centroide de la celda, ¿ya? Y el centroide de la celda es el que marca la incorporación de esa celda, ¿ok? Entonces, cuando el centroide de una celda queda dentro del área que dibuja la circunferencia, que a su vez representa el área de influencia de un punto, ahí se asume que ese píxel está, ¿cierto? Dentro del área de influencia de un punto. ¿Sí? Entonces, nosotros le dibujamos área de circunferencia arriba a los píxeles y los vamos densificando. ¿Se entiende? Esa es la operación. Tenemos entonces puntos. Podrían haber más puntos acá. Ojo, ahí el punto está dibujado justo en el centroide de los píxeles. Eso es arbitrario. De hecho, me parece que no. A mí no me gusta. Lo que no me gusta de esta imagen es justo eso porque uno se confunde porque sale del centro. Punto podría estar acá, donde sea. No tiene que estar en el centro del píxel. ¿Ya? Este es el punto que está en un lugar del espacio. ¿Ya? Dibuja una circunferencia a partir del radio que le vamos a introducir nosotros, y con eso va a densificar los píxeles o las circunferencias del área de estudio. ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, profe. Voy muy lento. Yo creo que va a una buena velocidad, profesor. Ok. Miren ahora. ¿Qué es lo que hice? Lo que hice fue ahora ponderar los puntos. ¿Qué es esto? Que yo le estoy diciendo el programa, ¿ya? Por ejemplo, a cada punto pondérelo por población. ¿Qué es esto? Que en realidad este punto representa 2 personas,
y este punto representa una persona, ¿ya? Eso lo podemos hacer tal como el ejercicio anterior que hicimos con el centro medio y centro mediano, lo podemos hacer y se hace frecuentemente con las viviendas, porque de repente no tenemos población, pero tenemos vivienda, digamos en el shape de viviendas, o shape de manzanas, perdón, también, shape de manzana, y le podemos calcular el centroide, pero tenemos igualmente la manzana, no tenemos el hogar. ¿Sí? O tenemos el hogar y no tenemos la cantidad de personas. Entonces tenemos los puntos que son hogares, pero aquí pueden ser estos puntos, pueden ser hogares, por ejemplo, pero hogares tienen distinta cantidad de personas y queremos nosotros saber la densidad de personas, no de hogares. Y entonces ocupamos un ponderador, ¿cierto? Y entonces acá le estamos diciendo, bueno, este hogar tiene una persona y este hogar tiene 2 personas. Entonces ahí, ¿cierto? Por cierto que todos estos que están en rojo están dentro solo del área de influencia de esta circunferencia, pero que vale 2, por lo tanto rojo 2. Estos 3 de acá están solo en el área de influencia de esta circunferencia, que representa una persona, por lo tanto en azul. Y estos de acá va a tener 3. ¿Por qué? Porque son los 2 de acá más los 2 de allá. Es decir, es una suma, es una relación aditiva entre todas las áreas de influencia que convergen sobre un píxel. ¿Ya? Y para que se incorpore ese píxel al área de influencia tiene que estar incorporado su centroide. No la totalidad del píxel, ni una parte del píxel, sino que el centroide. ¿Ok? Ya, y ahí vamos entonces construyendo, ¿no es cierto?, una densidad de Kerr. Entonces, como pueden ver, eh, lo más sensible en el análisis de kernel, del punto de vista de aquello, del parámetro que nosotros podemos controlar, ¿ya? Es el radio de búsqueda. ¿Ok? Con un radio de búsqueda más grande o más chico vamos a alterar significativamente el resultado. ¿Ok? Y otra cosa, que está puesta ahí al inicio en esa frase, pero que vamos a mostrarlo en la imagen anterior. ¿Ya? Tiene que ver con un fundamento teórico que hay acá atrás. Miren, el fundamento teórico, que es lo que yo les decía recién, un poco para entender la diferencia entre la celda y el radio de búsqueda, ¿cierto? Y la circunferencia que dibuja, hay un problema teórico acá, digamos, que hay que entender, que es que existen dos espacios, ¿bien? Que a veces nos pueden confundir, que uno es, ¿bien? La circunferencia, y que ella va a ser, la circunferencia va a ser, ¿cierto? El área va a representar algo así como el área eh, de movilidad, ¿cierto? O, como yo prefiero decir, de indeterminación del punto, de la entidad de punto que nosotros vamos a trabajar, ¿bien? Y el píxel va a ser el área al cual nosotros queremos estimar la densidad, ¿bien? Entonces, esto es súper delicado porque la gracia, ¿cierto? Que a su vez lo que le suma un poquito complejidad, porque uno podría decir, oye, pero simplifiquémonos la vida, contabilicemos la cantidad de puntos que hay en cada píxel. Si yo tengo un píxel de 100%, está una malla, tírale los puntos arriba, o digamos, con el check de puntos que tengas, ponle la malla arriba de píxeles, de celda, y calcula cuántas entidades tiene cada uno y dejémonos de problemas, ¿cierto? Pero pasa, ¿cierto? Que la gracia de este análisis de densidad, ¿ya? Es que la densidad se va logrando
en la medida en que hay más áreas de influencia convergiendo en los píxeles, ¿ya? Porque se asume, ¿cierto?, que el punto puede estar moviéndose a lo largo de un espacio y no está parado arriba de un píxel, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, ¿cierto?, un punto puede asistir, ir, digámoslo así, moverse entre distintos píxeles, ¿ya? Y entonces esto es súper interesante porque la medida del análisis de densidad de kernel no parte de la base de puntos que están emplazados en polígonos, sino que de puntos que tienen una cierta movilidad, ¿ya? O indeterminación. ¿Por qué indeterminación? Porque en el fondo yo no puedo decir si el punto está ahí parado o está en otro lado, dentro de la circunferencia. Yo asumo que está más o menos en todos los lados de la circunferencia, ¿ya? O sea, le doy un espacio en el cual él se pueda mover con cierta indeterminación de parte nuestra como investigador, ¿ya? Por ejemplo, yo les digo, cuando piénsenlo así, y por eso les digo que es muy realista pensarlo así también. Porque cuando yo les digo, hagamos un análisis de población para estimar, por ejemplo, para conocer un barrio, ¿ya? Y ustedes me dicen, miren, ya, tengo esta comuna y estos barrios, y aquí dentro de esta manzana viven 1000 personas y en la manzana de al lado viven 2 personas. Y entonces en esta manzana hay mucha densidad, en esta otra manzana hay muy poca densidad. ¿Cierto? Ya. Si las manzanas fueran feudos, no habría problema, porque asumimos pocos intercambios entre feudo y feudo, y por lo tanto la manzana que tiene mucha población tiene más densidad y el fenómeno, digamos, se remite a esa entidad porque no hay intercambios con la entidad vecina. Pero en el espacio, y sobre todo en el espacio urbano, pero en el espacio de lo que sea, en realidad en general tenemos intercambios, ¿ya? Y esos límites que ponemos tenemos que relajarlos un poco, ¿no es cierto? O ver bien precisamente en qué medida son límites y en qué medida no, ¿cierto? Y de hecho el espacio urbano, esos límites son bastante artificiales. Pueden servir y sirven de hecho para, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, no sé, pues, mucha densidad en una manzana y muy poca en otra, pueden servir para muchas cosas técnicas asociadas, por ejemplo, a los soportes técnicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, a los temas de alcantarillado, ¿no es cierto?, a las edificaciones, a las cargas sobre los ascensores. Hay un montón de cuestiones que sí, efectivamente, que un área esté muy densa y el área vecina no tenga ninguna densidad y que estén a 1 metro de distancia, pueden servir sobre todo para temas más habitacionales, más técnicos, ¿cierto? Pero el punto de vista urbano, ¿cierto?, en donde se basa precisamente en la vida que ocurre fuera de la unidad habitacional, pero en relación a la unidad habitacional, es decir, en este ciclo que yo les decía en el curso 1, en la sesión 1, ¿no es cierto?, en este ciclo diario, ¿bien?, que representa el movimiento vivienda, actividad funcional vivienda, ¿cierto? En ese ciclo hay puro movimiento. Entonces, si yo les diga en un barrio que tiene poca densidad, una manzana que tiene poca densidad, siendo que todas las manzanas vecinas tienen mucha densidad, no representa nada porque en el día la gente va a estar moviéndose en torno a ese espacio, ¿cierto? Yendo a comprar a los locales comerciales, yendo a jugar a las canchas de fútbol que andan por la zona, los chicos, ¿sí? Es puro movimiento y por lo tanto necesitamos graficar efectivamente, ¿no es cierto?, todas esas indeterminaciones del punto de vista de la planificación, porque yo no voy a decirle a la población que esté parada en la celda que le corresponde, ¿cierto? Entonces es un escenario de indeterminación que nosotros podemos, piensen entonces que sería mucho mejor, por ejemplo, decir, ya, si yo estoy planificando un barrio, en vez de decir, ya en esta manzana hay tanta población, en esta otra tanta población, que sería más bien gráfico si es que yo quisiera, no sé, bueno, ir a censar
o quisiera hacer un estudio de investigación para la PDI y decir, bueno, ¿cuánta probabilidad hay de saber quién es el que hizo tal cosa? Si es que yo tengo tanta cantidad de población en una manzana, cosas así, ¿cierto? Que tengan que ver con ir al domicilio, ¿bien? Pero desde el punto de vista de lo que hay ahí en términos de dinámicas urbanas, sería mucho mejor hacer un análisis de densidad de kernel y decir, ya, a ver, un barrio yo lo voy a definir por movimientos locales no motorizados. Es decir, puedo asumir como supuesto teórico de que dentro de un barrio nadie se mueve en auto, ¿ya? Y por lo tanto las caminatas son de, no sé, que aguanten sin mayor problema, que puedan ser más de una salida y entrada en el barrio al día. Uno podría decir ya, más de 600 metros podría irse en la escala de barrio, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ven los puntos de población que ya tienen y le dibujan una circunferencia con el análisis de kernel de 600 metros, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver entonces cuáles son las áreas dentro del barrio más densas, ¿ya? Que estén graficando aquellos puntos en donde tal vez no hay población. El punto con mayor densidad puede ser justamente un sitio oriazo que está en el medio del barrio o una cancha de fútbol, pero que ustedes van a dar cuenta de que ahí converge o puede converger la mayor cantidad de población, dado este criterio que ustedes han puesto de 600 metros. ¿Entiende? Entonces, con esta forma de pensar, se genera la paradoja de que una celda, por ejemplo, que tuviese nada de población, cero, sea la más densa. ¿Por qué? Porque está en el medio de muchas circunferencias y que además pueden estar ponderadas con pesos de población muy altos. Entonces, pueden haber densidades altísimas en celdas que no tengan entidades en su interior. ¿Ok? En eso radica buena parte de la complejidad de este estimador de densidad. Bien, que es más complejo que un estimador de densidad, porque yo les puedo enseñar también, ¿cierto? La densidad de puntos, el análisis de densidad de puntos. Es una técnica en el ArcGIS o en QGIS, en los SIG, simplemente para contabilizar la cantidad de puntos que hay en celdas, ¿cierto? Y con el área de la celda sacarle un estimador de cantidad de puntos por unidad de superficie. Pero eso es mucho más simple y simplemente contabiliza las entidades dentro de... En este caso es un poquito más complejo y enriquece más el estudio y le da más bondad a los estudios urbanos porque lo que queremos no es saber dónde está la población, ¿cierto? Sino cuáles son los espacios en los cuales puede converger la mayor cantidad de población. ¿Se entiende? Bien. Determinación entonces ahora del radio búsqueda. Como fundamento teórico es que los puntos se mueven y por ello se superponen sus movimientos sobre una celda. Esto es lo que les acabo de decir. Pero ¿cuánto se mueven dichos puntos? La respuesta a dicha pregunta permite calcular el radio de búsqueda. Es decir, ¿cuál va a ser este espacio de... uno puede hablar de movimiento. Yo prefiero el concepto de indeterminación, porque es un espacio en el cual los puntos se pueden mover, pueden estar en una u otra parte dentro de la circunferencia, pero es más o menos dentro de esa circunferencia, ¿ya? Si bien un mayor radio no implica mayor densidad, sí genera un efecto sustantivo sobre el valor de densidad y el establecimiento de quiebres más o menos pronunciado entre los valores. Ya, miren. Y esto se expresa espacialmente de la siguiente forma, en que a mayor radio, más homogéneos los valores y las áreas. Ya, miren. Si yo amplío y amplío y amplío el radio de búsqueda, puede resultar una mayor densidad o una menor densidad de kernel. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo voy a contabilizar, aquí yo solamente estoy contabilizando los puntos cuando les pongo el 1, 2 y 3, ¿ya? O el 1 y 2, ¿bien? Pero el análisis de densidad de kernel lo que nos termina diciendo es ese 1 y 2 o ese 1, 2 y 3 partido por una unidad de superficie, ¿ok? Metros cuadrados, kilómetros cuadrados, lo que ustedes quieran. Entonces, yo puedo ampliar y ampliar estos círculos
y decir, bueno, aquí encuentro mucha población, los píxeles van a tener probablemente muchas circunferencias dando vuelta, bien, pero, ¿cierto? Eso no necesariamente me va a alterar, ¿cierto? El valor de densidad. ¿Por qué? Porque el valor de densidad va a estar dividido, ¿cierto? Por la superficie de estas circunferencias. ¿Ok? Entonces, si yo puedo ampliar y ampliar y ampliar el radio de búsqueda, pero la densidad, ¿no es cierto?, de puntos disminuye, va a haber menor densidad de kernel. Y si la densidad de puntos aumenta, va a haber más densidad de kernel. ¿Ya? Entonces, no es necesariamente que genere uno u otro efecto. Lo que sí va a generar, ¿cierto? Si yo amplío y amplío los radios de búsqueda, es que todos los píxeles, todas las celdas, van a quedar más o menos con la misma cantidad de radios de búsqueda en su interior. ¿Ya? Entonces, bueno, por cierto, que van a ser todos los píxeles más o menos homogéneos. ¿Ya? Entonces, si yo amplío y amplío los radios de búsqueda, es lo que les decía al inicio, si yo amplío los radios de búsqueda y tengo píxeles muy chicos en relación a esos radios de búsqueda, voy a tener muchos píxeles iguales. Entonces, es como un poco, tal vez lo que me pasó un poco acá, puede ser, tal vez, que el píxel era muy chico, pero, a ver, ¿cuál es el problema de eso? En sí mismo ninguno. ¿Ya? En sí mismo ninguno. Yo sé aquí que el píxel puede haber sido de 1 metro por 1 metro, y simplemente tengo muchos píxeles homogéneos. Ahora me permite más finura en los límites. ¿Ya? El problema es fundamentalmente de carácter de la cantidad de datos que estoy generando, porque con cada píxel genero un dato, ¿ya? Y eso hace que las imágenes sean muchísimo más pesadas. Entonces puede ser innecesario, ¿ya? Y desde el punto de vista de los costos en almacenamiento de la información, que tenga costos más altos a los beneficios que entrega, eso sí, pero en realidad tiene que ver con la escala a la cual yo quiero mostrar la información. Bien. Ahora, como parámetros para determinar los radios de búsqueda, ya se asumen a veces el vecino más cercano y a veces la distancia estándar ajustada. ¿Ya? Si asumimos el vecino más cercano, entonces ahora estamos incorporando las clases anteriores. Si asumimos el vecino más cercano, asumimos que los puntos se mueven en promedio hasta el punto frente al cual chocan con su vecino más próximo. Esto es, como vamos a incorporar el vecino más cercano, y el vecino más cercano en promedio, por ejemplo, sea 50 metros, lo que yo voy a, si yo doy un radio de 50 metros a los puntos, en general, ¿no es cierto? O sea, voy a estar diciendo que si los puntos estuviesen, o sea, más o menos distribuidos de manera igual, lo que vamos a obtener es más o menos que cada circunferencia va a chocar con el punto del vecino. Entonces, ¿qué es lo que nos genera? Pero esa distribución nunca va a ser exactamente así, pero efectivamente lo que nos va a resultar va a ser simplemente la posibilidad de ver las relaciones más locales posibles, ¿ya? Y de hecho muchos puntos que no tengan un vecino muy cercano van a quedar como circunferencias aisladas, ¿no? ¿Bien? Y entonces van a quedar muchos píxeles sin información, sin densidad, ¿sí? Entonces les va a quedar un patrón así como bien disgregado, y de hecho, a ver, no sé si está, no está, pero después podemos ver algún ejemplo, ¿ya? Lo que yo recomiendo, y en general yo he visto que se utiliza, y lo que vamos a hacer en análisis que vamos a hacer más adelante, es que se considere el valor de la distancia estándar, ¿ya? Con un ajuste. Y ahí lo que ocurre es que la densidad se pasa a estimar en función de la densidad descrita por la cantidad de puntos en la circunferencia teórica formada por el radio de distancia estándar.
¿Cuál es el radio de distancia estándar? Bueno, la distancia estándar de los puntos, del patrón de puntos. ¿Se acuerdan lo que era la distancia estándar? Es la distancia que está en promedio, el conjunto de los puntos a su centro medio. No centro mediano, centro medio. ¿Ok? Entonces, esa distancia estándar es una medida más o menos de concentración de los puntos, del conjunto de los puntos. ¿Cierto? No es una medida de vecindad o de agregación, como el vecino más cercano. Es una medida de concentración del conjunto de los puntos. ¿Sí? ¿Vale? Y entonces, lo que se hace cuando se ocupa la distancia estándar, lo que se hace muchas veces es ajustarla, ¿ya? Y hay una fórmula para ajustarla. Y esa fórmula es multiplicar la distancia estándar por 0.9 por la cantidad de puntos que tenemos elevado a menos 0,2. Ya. Esta fórmula la vamos a conversar después cuando la apliquemos en un caso. ¿Ya? Y yo se las voy a, un poco a repetir y a descomponer mejor. ¿Ya? Pero es para que sepan que existen criterios de radio de búsqueda que son por agregación, como vimos el vecino más cercano es una de las formas de medirlo, por concentración, que es la distancia estándar, y que en ese caso se recomienda hacer un ajuste a la distancia estándar, y esto es como de uso convencional, ¿ya? Pero después vamos a precisar más eso. La otra opción, que es la mejor de todas, porque es paramétrica, con un parámetro externo, un parámetro de investigador experto. Esto es, si ustedes saben más o menos de lo que están hablando en la especialidad que estén tratando, por ejemplo, si están haciendo densidad de kernel para contaminación de partículas, para coronavirus y densidad de casos de coronavirus, para ver las tasas de contacto, si están viéndolo para concentración de población que converja a usar espacios urbanos, si lo están viendo para lo que ustedes quieran, ¿cierto? Probablemente ustedes van a tener un cierto conocimiento del radio de búsqueda, que va a ser este espacio en torno al cual se mueve el virus, las partículas, la población, lo que sea, ¿ya? Entonces, en realidad, el mejor radio de búsqueda es aquel que proviene, ¿no es cierto?, de la investigación en un área, en un tema, que conozca, ¿no es cierto?, cómo se mueven los elementos que están graficados como puntos, ¿cierto? Esa va a ser la mejor forma de radio búsqueda. Pero ustedes saben que en investigación se suelen definir parámetros, métodos, formas que no tienen que ver con los fenómenos particulares, sino que con ya ciertos consensos que se van logrando a partir de ver que existen ciertas similitudes en los criterios entre las distintas disciplinas, subdisciplinas, etcétera, etcétera. Entonces aquí uno puede ver esto del vecino más cercano, la distancia estándar ajustada, ¿ya? Pero en primera instancia yo preferiría que un investigador define el radio de búsqueda en función de su conocimiento particular del fenómeno que está mirando. Bien. Vamos. Miren los efectos que se generan. ¿Me dan un segundo? Denme un segundo. Pa, ahora sí. Hay una consulta. Ah, ya. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Consultas?
Aló. 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 No, profe, no hay consulta. Ok. Ya. Entonces, sobre el radio de búsqueda. Como les decía, existen, ¿no es cierto?, radios fijados por el vecino más cercano. Bien, que van a ser radios más chicos, por cierto. Van a haber radios fijados por la distancia estándar, ajustada, ¿ya? Que van a ser radios más grandes en relación a los del vecino más cercano. Y está la posibilidad de radio en función de criterio experto, ¿cierto? De parámetros externos a los puntos, al patrón de puntos, ¿cierto? Y que por lo tanto vayan a servir cuando ustedes tengan información específica sobre el fenómeno que están investigando, ¿ya? Y acá, como pueden ver en la imagen que se está graficando, existe, está graficado la densidad según un radio de vecino más cercano. ¿Bien? Como pueden ver es más chico el radio y una densidad a partir de la distancia estándar ajustada, y pueden ver que el radio es más grande. Se puso un caso en que el radio sea el doble, ¿ya? En el caso B que en el caso A, ¿ya? B es el doble que el A. Y pueden ver el cambio, ¿ya? ¿Cuál es el cambio? ¿Cierto? Más uniformidad, ¿cierto? O más, perdón, homogeneidad, se va homogenizando, ¿no es cierto? La densidad en el caso B, ¿cierto? Y se va estableciendo una gran área, ¿no es cierto? Con más o menos una misma densidad, ¿cierto? En el caso A, la densidad está más nodulada, ¿ya? En realidad, en parte eso, ¿cierto? Y en parte que en el caso B se va observando un centro, una concentración, ¿cierto? Como es la distancia estándar ajustada, está en función, ¿cierto? Eh, eh, de un centro, ¿cierto? Es la distancia promedio de los puntos centro medio. Lo que va buscando, ¿cierto?, es ver el fenómeno de concentración del patrón de puntos, ¿cierto?, en torno a un área. Entonces, la densidad, cuando ustedes están ocupando la distancia estándar ajustada, va a terminar también convergiendo hacia la idea de entregarle más densidad a las áreas centrales, ¿cierto? Lo cual está bien, ¿cierto? Está bien porque en el fondo el centro de una ciudad, por ejemplo, puede tener menos población en su interior, pero tener más densidad en términos de que hay más población moviéndose por esa área. Ahora, claro, moviéndose ahí si incorporamos los sistemas de transporte nos vamos a otro lado, digamos, pero estoy dando cuenta de esta paradoja de poder en el centro no tener un punto, pero estar dentro del área de influencia de muchos puntos, ¿cierto? Y en el caso A no es así, no se va formando un centro, de hecho está relativamente descentrado en ese sentido. Ya hay dos nódulos grandes, uno más que otro en todo caso. Bien, pero en ambos casos, ahí ve acá, el radio ya de búsqueda es uniforme. Esto quiere decir que no tiene funciones de distancia dentro del área de búsqueda, ¿vale? Es decir, se dibuja simplemente una circunferencia y se computa la cantidad, ¿no es cierto?, de píxeles que van quedando de centroide de los píxeles, ¿no es cierto?, o que van quedando, ¿no es cierto?, incorporados dentro del área de influencia, pero sin
comprender o incorporar, ¿no es cierto?, en la ecuación, ¿bien?, en el cálculo, la distancia que existe entre el punto que dibuja la circunferencia, ¿cierto?, y el centroide de los píxeles, ¿cierto? Es decir, si el radio búsqueda dice 600 y yo estoy ubicado a 1 metro, 2 metros, 3 metros o 600 metros, da lo mismo. No modifica el resultado del kernel, ¿ya? Eso hasta ahora. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque, sin embargo, hay opciones avanzadas en kernel para ajustar el valor final según funciones, ¿ya? Funciones espaciales. ¿Cuáles son? Bueno, esas son las principales, ¿ok? Epanechikov, el B-Way, que es de doble peso, ¿cierto? Cosino, cosin, el gaussiano, triangular o rectangular, ¿ya? No las vamos a ver acá, ¿bien? Si es que llegara, o sea, si es que ustedes quieren utilizar alguna función, ¿bien?, les recomiendo la gaussiana simplemente porque es la más utilizada, la que yo veo que siempre se utiliza cuando se quiere suavizar, cuando se quiere romper la uniformidad. Esto es suavizar, ¿cierto? ¿Por qué suavizar? Porque estos quiebres así, como de que aquí termina el área de influencia y aquí no hay, ¿cierto? Por ejemplo, estos quiebres aquí, se empieza a generar una suavización, porque hay una gradación, ¿ya? Es decir, si bien se reconoce que fuera del radio de influencia, por ejemplo, fuera de los 600 metros ya no hay relación espacial, dentro de los 600 metros la relación espacial aumenta o disminuye en función de la distancia, de la gradiente al centro, al punto, ¿no es cierto? Entonces se suaviza, ¿ya? Y los mapas de por sí quedan más bonitos, ¿ya? Y los cálculos se alteran un poquito, se ajustan, ¿bien? A ver, yo en particular soy una persona que no me gusta mucho hacer eso. ¿Por qué? Porque creo que si uno no sabe bien cuál es la función que está utilizando, en el fondo, claro, puede estar haciendo algún ajuste que yo puedo intuir que mejora un poco los datos, porque efectivamente esto no es tan discreto en términos de que si yo estoy dentro de la influencia, estoy influenciado por este punto, y si no, no, sino que evidentemente dentro de la influencia deben haber diferencias internas, ¿cierto? En función de yo estoy más cerca o menos cerca. ¿Ya? Esto es como decir, ya, toda la población debe estar, ¿no es cierto?, a 100 metros de un parque. Entonces, los que están, perdón, 1 kilómetro de un parque. Entonces, los que están 1 kilómetro de un parque están bien y los que están fuera de 1 kilómetro del parque están mal. Ya. Bien, pero si yo estoy a 900 metros de un parque o a 100 metros de un parque, ¿mejor o peor? O una estación de metro. El caso de la estación de metro es interesante porque dicen los que estudian la relación del impacto de la red de metro sobre los precios del suelo, ¿cierto? Que es algo que yo he podido leer algunos papers sobre el tema, porque como trabajo tema de mercado de suelo he visto algunos trabajos asociados al metro, de que dentro de las primeras 5 o 6 cuadras se empiezan a generar impactos negativos de estar tan cerca del metro. O sea, los promotores inmobiliarios, ¿cierto? Y escuchando, ¿no es cierto?, atendiendo las preferencias de localización de la gente, prefieren comprar terrenos que estén a 5 o 6 cuadras del metro y no que estén a 1 cuadra del metro. Ya, ahora los instrumentos de planificación los fuerzan a que estén a 1 cuadra del metro por temas de impacto sobre las áreas interiores y eso. Pero de preferencia, ¿no es cierto?, de la gente es estar cerca del metro, pero no estar al lado del metro. Entonces, por ejemplo, ahí un suavizador no sería bueno, porque uno pudiese decir, yo quiero estar en el área de influencia del metro a 600 metros, pero no más cerca que eso tampoco. Entonces, por ejemplo, ahí el suavizador no serviría, porque no sería mientras más cerca del metro mejor. Necesito estar a una cierta distancia porque hay externalidades también negativas de estar tan cerca del metro. ¿Ya? Entonces, ahí habría que ajustarlo, o sea, habría que ver los casos, pero está la opción de suavizar, es decir, está la opción de
mantener esto como una una lógica binaria, ¿cierto? De estas dentro o fuera de la influencia, o lo puedes suavizar o establecer una gradiente, ¿no es cierto? Desde una distancia 0 al punto hasta una distancia que sea equivalente al radio de búsqueda. Ahí puede haber una gradiente, ¿ya? Ok. Entonces, y si quieren hacer esa gradiente, yo les recomiendo que busquen la gaussiana, que es la más utilizada, ¿ya? Que como pueden ver ahí no varía mucho con las otras tres anteriores que se muestran, sí con las triangulares y con la rectangular, por cierto. Bien. Miren los efectos a nivel de los mapas, ¿ya? Esto cuando ustedes suavizan, miren lo que obtienen, ¿ya? Van haciendo, ¿no es cierto?, que los píxeles sean más homogéneos entre ellos, ¿no es cierto? Perdón, no más homogéneos entre ellos, sino que, que sus diferencias vayan siendo más escalonaditas, más escalonadas. ¿Sí? Entonces, eso va generando quiebres menores entre los. No mayor homogeneidad, sino que quiebres, se observan menos los quiebres. ¿Ok? Ahora, yo prefiero las imágenes de arriba, me parecen más claras de leer, la lectura, ¿cierto? Pero si ustedes quieren incorporarle parámetros de suavización, pudiesen hacerlo. Miren, ahí yo comparé dos funciones distintas, que son las gaussianas y el cártico, ¿cierto? O cuártico, para esto es localización de equipamiento deportivo también en Huechuraba. Y como ustedes pueden ver, hay pequeñísimas, o sea, de hecho, como ustedes casi no pueden ver, hay diferencias pequeñísimas entre las funciones, pero hay una diferencia que no, o sea, hay algo en que no difieren, ¿ya? En que se mantiene el área total bajo influencia. ¿Por qué? Porque los parámetros de suavización sirven para suavizar hacia adentro, como les he estado diciendo todo el rato, pero no permiten extender el área de influencia. Por lo tanto, toda el área que está ahí no influenciada y que está con la imagen satelital atrás de respaldo, es la misma para ambos casos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ambos casos tienen el mismo radio. Por ejemplo, no sé cuánto será ahí, como 1 kilómetro puede ser, ¿no? Como 800 metros. Entonces, el área de influencia es el mismo, pero hacia adentro hay algunas suavizaciones que son un poquito distintas. ¿Ya? Ok. La tarea, pero eso lo vamos a presentar después. Vamos a hacer un ejercicio con densidades de vivienda social, pero eso lo vamos a presentar mañana, porque mañana vamos a cerrar con esto, conversaciones, voy a precisarle lo del radio de búsqueda, de la distancia estándar ajustada, y les voy a dar una tarea de kernel para que podamos hacerla entre todos. ¿Bien? Eso sería por hoy, muchachos. Nos vemos mañana. No quedó espacio para consulta, pero mañana las pueden hacer sin ningún problema. O bueno, si quieren hacer alguna consulta ahora también, pero estamos en el tiempo. Yo no tengo problema en escucharlos. Chao, gracias. Chao, estén bien.